Cuentos infantiles para dormir. Hola, pequeños soñadores. Bienvenidos a Cuentos infantiles para dormir. Estamos a punto de comenzar nuestro cuento de esta noche. Pero antes no os olvidéis de darle a seguir ya a la campanita para no perderos ninguno de nuestros cuentos. Vuestro apoyo es fundamental. Y si te gusta este contenido, valórame con 5 estrellas. Y si crees que el cuento de hoy puede ayudar a alguien conocido, no dudes en compartirlo. También podéis seguirme en Instagram en cuentosinfantiles.paradormir. En el cuento de hoy vamos a hablar sobre sensibilidad, así que abrazad a vuestro peluche favorito y dejad que mi voz os lleve a un mundo donde los sueños se hacen realidad. ¿Listos para la aventura? Abrid bien vuestros oídos y relajaros que ya comenzamos. Lo que me hace especial. El coche avanzaba por un camino estrecho, bordeado de campos dorados y árboles que se inclinaban como saludando con sus ramas. Era verano, el sol brillaba alto y el aire olía a trigo, a tierra caliente y a los primeros tomates del huerto. En el asiento de atrás iba Lía, abrazando fuerte a su gatita Nuez. Nuez era pequeña y suave, con el pelaje color canela y los ojos verdes como las hojas en verano. No maullaba mucho, pero siempre estaba cerca. A veces se acurrucaba en el regazo de Lía sin hacer ruido, como si entendiera lo que ella sentía sin que tuviera que decirlo. Para Lía, Nuez no era solo una mascota, era su compañera, su refugio, su calma. Lía tenía 8 años, el pelo rubio y rizado como las olas del mar, y unos ojos grandes, de esos que parecen ver más de lo que muestran las cosas. No hablaba mucho, pero sentía mucho, a veces demasiado. Ese verano su mamá tenía que trabajar, así que la llevaba al pueblo, a casa de la abuela Teresa. ¿Estás lista para la aventura, cariño?, preguntó su madre con una sonrisa. Lía no respondió, solo apretó un poco más fuerte a Nuez. A ella le gustaban las aventuras, sí, pero solo cuando sabía cómo iban a terminar. Al llegar al pueblo, lo primero que notó fue el olor. No olía a ciudad ni asfalto, sino a lavanda, a pan recién hecho y a algo más. Algo que no sabía nombrar, pero que le hacía cosquillas en la nariz. El pueblo era pequeño, con casas de tejas rojas, bicicletas apoyadas en las paredes y un perro dormido en cada sombra. En la puerta de una casita blanca con ventanas azules las esperaba su abuela Teresa. «¡Mi niña del alma!», dijo abriendo los brazos. Lía bajó despacio del coche, sentía el calor en las mejillas y una piedrecita dentro de la sandalia. Se las quitó sin pensarlo y enseguida sonrió al sentir la tierra bajo sus pies. «¡Ah, ya estás en casa!», dijo Teresa al ver ese gesto. «Aquí se vive mejor sin zapatos». Nuez dio un salto elegante y fue a olisquear una maceta de menta. Lía entró descalza y el suelo frío le hizo cosquillas en los pies. La casa de la abuela Teresa no tenía ascensor ni timbres. Las paredes olían a lavanda y a pan tostado. Las cortinas eran tan finas que dejaban pasar la luz en hilitos dorados. Lía no sabía cómo explicarlo, pero esa casa le hablaba en voz bajita, y ella la entendía. Porque Lía tenía una cosa que a veces era un regalo y a veces un lío. Tenía mucha sensibilidad. Eso significaba que notaba cosas que otros no veían. Como cuando alguien estaba triste aunque sonriera, o como cuando una canción le hacía sentir mariposas en la barriga. Ser sensible era como tener una antena mágica en el corazón y en la piel, que captaba emociones, olores, luces, palabras y silencios. Le gustaba andar descalza, oler las flores despacio y quedarse en silencio escuchando cómo crujían las hojas secas al pisarlas. A veces sentía tanto que no sabía cómo decirlo.
Eso le ayudaba a entender mejor a los demás, a imaginar historias preciosas y a disfrutar cosas pequeñas como un rayo de sol o una flor que se abría. Pero también los ruidos muy fuertes, las luces muy brillantes y algunos tejidos de la ropa le molestaban más que a los demás. Cuando todo se le juntaba dentro, su corazón se llenaba demasiado rápido, y entonces se enfadaba, lloraba o se escondía sin saber muy bien por qué. Y aunque a veces parecía que eso era un lío, en realidad era una parte muy especial de ella. Solo necesitaba aprender a cuidarla, como quien cuida una flor delicada que crece fuerte, con amor, calma y comprensión. Subieron al cuarto. La abuela le había preparado la cama con sábanas de flores, una estantería llena de cuentos y una taza con lápices de colores. Nuez saltó sobre la cama y se acurrucó junto a la almohada. «Aquí dormía tu madre cuando era pequeña», le dijo la abuela Teresa, apoyada en el marco de la puerta. «A veces se tapaba la cabeza con la almohada porque decía que las estrellas no la dejaban dormir de tantas cosas que le contaban». Lía sonrió. Le gustaba saber que su madre también era muy sensible. Esa tarde, después de merendar pan con aceite y azúcar bajo la parra, la abuela Teresa abrió un cajón del armario y sacó un vestido. «Era de tu madre cuando era pequeña. ¿Quieres probártelo?», dijo extendiéndolo como si ofreciera un tesoro. Era blanco con florecitas azules y un cuello de puntilla. Lía lo miró en silencio, se lo puso, pero al instante frunció el ceño. «Pica», dijo en voz baja. Se rascó los hombros, luego el cuello. El tejido le rozaba como si fueran 1000 hormiguitas caminando a la vez. Se miró en el espejo. El vestido era bonito, sí, pero ella solo quería quitárselo. «Este vestido... me molesta». La abuela Teresa sonrió con dulzura. «Pues fuera vestido. En esta casa nadie sufre por un vestido que raspa». Lía sonrió, aliviada. Abrió su maleta y se puso una camiseta suave, esa que tenía ya 1000 lavados y un agujerito en la manga. A la mañana siguiente el cielo estaba despejado y el aire olía a jazmín. Después del desayuno, Lía salió al jardín con Nuez, caminando a su lado, sigilosa, como siempre. Era un jardín salvaje con plantas que crecían como querían, lavanda, menta, hinojo y flores silvestres que asomaban entre las piedras. A Lía le gustaba ese desorden. Se agachó junto a una margarita que crecía junto al limonero. «Hola, pequeña», le dijo en voz bajita. «¿Dormiste bien?», dijo acariciando un pétalo con la yema del dedo. Nuez se tumbó cerca, entre las sombras, y cerró los ojos. Justo en ese momento, unas voces se acercaron por el otro lado del muro del jardín. Eran niños, jugaban con una pelota y hablaban muy alto. Uno de ellos, un niño delgado con la gorra torcida, se asomó por encima del muro. Mirad, chicos!, dijo al ver a Lía. «¡Está hablando con una flor!». Los otros se rieron. «¡Qué rara eres!», añadió el de la gorra, burlón. «¿También le das besos a los caracoles?». La risa de los niños retumbó como un trueno. Lía se quedó quieta. El aire que antes era suave se volvió pesado. Pero entonces Nuez se puso de pie, erizó el lomo y soltó un maullido fuerte y decidido. No fue un maullido de miedo, fue un maullido valiente, de esos que dicen «ya basta». Los niños se sobresaltaron. «¡Qué le pasa a ese gato!», dijo uno dando un paso atrás. «¡Vámonos, vámonos!», dijo otro, y salieron corriendo entre risas nerviosas. Lía acarició a Nuez con cariño. «Gracias», le susurró. «Sabías que me dolía». Lía entró en la casa sin hacer ruido. La abuela Teresa estaba en la cocina, cortando un melocotón en rodajas. «¿Qué tal la mañana, mi niña?», preguntó haciendo un gesto para que se sentara en su regazo. Lía se encogió de hombros y murmuró. «Unos niños me llamaron rara por hablar con una flor». La abuela Teresa la miró a los ojos y le limpió una lagrimita que se había escapado sin permiso.
¿Sabes qué pienso?, dijo con calma. Que ojalá más personas hablaran con las flores. Quizás así aprendieran a escuchar con el corazón. Lía se apoyó en su abuela. Nuez saltó a la silla y se acurrucó en su falda. «Tú no eres rara, Lía. ¿Entonces qué soy?». Teresa le acarició el pelo, despacito. «Eres sensible, y eso no es algo que haya que esconder. Es algo que hay que cuidar, como se cuida una flor». La comida había sido sencilla y deliciosa, como todo en casa de la abuela Teresa. Tomates del huerto con sal gruesa, pan tostado con aceite de oliva y una tortilla jugosa que todavía olía a huevo y a cebolla dulce. Lía se sentó en el porche con un cuaderno en las rodillas y dormía Nuez enroscada a su lado. Dibujaba flores, hojas, nubes, pero no como las de los libros. Las suyas tenían caras, emociones, historias. «¿Sabes qué me dijo hoy la abuela Teresa?», le susurró a Nuez mientras pasaba la mano por su lomo suave. «Que ser sensible no es malo, que es lo que me hace especial». Nuez ronroneó. De pronto se oyó un golpe seco al otro lado del jardín. Lía se levantó despacio, caminó hacia la verja. Allí estaba el niño de la gorra torcida, sentado en el suelo con la rodilla raspada y la pelota a unos metros de distancia. Se frotaba los ojos, aunque no lloraba fuerte. Solo respiraba rápido, como si le doliera más por dentro que por fuera. Lía dudó. Iba a dar la vuelta. Pero entonces Nuez se le adelantó. Caminó con paso firme hacia el niño, se detuvo frente a él y le rozó la pierna con la cabeza. El niño parpadeó, sorprendido. «¿Es tu gato?», preguntó sin burlas. Lía asintió. «Sí, se llama Nuez. No parece enfadado conmigo, aunque antes me bufó». «Solo se enfada cuando me hacen daño», dijo Lía bajando la mirada. El niño se quedó callado. Luego dijo: «Me caí corriendo, los otros se fueron», y volvió a frotarse los ojos disimulando. Lía se agachó junto a él y sacó de su bolsillo una hoja de hinojo. «¿Huele esto?», dijo. «Ayuda cuando uno se siente revuelto por dentro». El niño la olió con desconfianza y luego sonrió un poco. «Tú sí que eres rara», dijo, pero esta vez sin burla. «Pero rara como las cosas que molan, como las luciérganas». «Luciérnagas», le corrigió Lía con una sonrisa. Los días que siguieron fueron distintos. El sol seguía saliendo, los pájaros seguían cantando, pero algo había cambiado. Quizá había descubierto que le gustaba ser rara como las luciérnagas. Lía ya no se escondía cuando los niños jugaban en la plaza. A veces los saludaba con la mano, y Teo, el de la gorra torcida, le devolvía el saludo. Un día hasta le ofreció un trocito de su bocadillo de nocilla. Lía y la abuela Teresa pasaban las mañanas recogiendo flores para secar, pintando piedras del jardín, dando largos paseos por el bosque al atardecer o buscando formas en las nubes. La abuela Teresa le enseñó a hacer limonada con hojas de menta y a leer la dirección del viento según cómo se movían las hojas del níspero. Cada noche antes de dormir, Lía escribía algo pequeño en su cuaderno. «Hoy ayudé a una mariquita atrapada en una telaraña. Nuez cazó una sombra que solo ella veía. La abuela me dijo que yo soy como el mar, tranquila en la orilla, profunda en el fondo». Y así llegó el último día. El sol se asomó temprano por la ventana, como si también quisiera despedirse. Lía recogía su ropa, sus lápices, su cuaderno. Nuez la observaba desde la cama, como sabiendo que pronto volverían al bullicio de la ciudad. «¿Estás lista?», le preguntó la abuela Teresa, ayudándola a cerrar la maleta. Lía miró la colcha de flores, la estantería con cuentos antiguos, la ventana que daba al limonero. Y luego dijo: «Sí, pero voy a echar mucho de menos esta casa». Abajo el coche de su madre ya esperaba. Antes de salir, la abuela Teresa le metió algo en el bolsillo.
para cuando lo necesites, dijo. Era una ramita de hinojo y una piedrecita lisa en forma de corazón. Para recordar que tu sensibilidad no es una carga, le susurró. Es un regalo. A veces pesa, sí, pero también ilumina. Lía abrazó a su abuela fuerte, con todo lo que había aprendido sin palabras. Nuez maulló bajito, como si también dijera adiós. El coche arrancó y el pueblo quedó atrás. Pero algo de él se quedó en Lía. El olor a pan recién hecho y a lavanda, el calor de la tierra bajo sus pies, el maullido valiente de Nuez y las palabras suaves de la abuela Teresa. Porque ahora Lía lo sabía, de verdad. Ser sensible no era ser rara, era simplemente lo que le hacía especial. Fin. La sensibilidad es cuando tu corazón y tu cuerpo sienten las cosas muy intensamente. Por ejemplo, te puedes emocionar mucho viendo una película, ponerte triste si alguien te habla mal o sentir alegría con un abrazo suave. También puedes notar nerviosismo cuando hay demasiada gente, mucho ruido o una luz muy fuerte. Ser sensible significa que te afectan más las cosas, tanto las bonitas como las que no lo son tanto. Es una manera especial de vivir y entender lo que pasa a tu alrededor. Y así, pequeños soñadores, llegamos al final de nuestro cuento de esta noche, en Cuentos Infantiles para Dormir. Espero que hayáis disfrutado del viaje mágico y que ahora os sintáis relajaditos y listos para soñar con aventuras maravillosas. Buenas noches, pequeñines, hasta nuestro próximo cuento. ¡Dulces sueños!